¿Convertidos o no? Esa es la pregunta que voy a estar tratando de hacer esta mañana para que con la ayuda del Señor la palabra nos ayude a hacérnosla con toda sinceridad, pero también con toda dedicación a que seamos sinceros y podamos respondernos como es. ¿Convertidos o no? Esa es la pregunta. Amén. Y quiero que me acompañen a el libro de los Hechos, al capítulo 2. La semana pasada el hermano Eric, mirando sus notas, él compartía sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Hechos y estaba compartiendo un tema muy lindo sobre la unidad. Y yo seguí leyendo el libro de los Hechos y el Señor me mostró en esta parte que vamos a leer que surgió esta pregunta, ¿convertidos o no? Y quiero que juntos vayamos estudiando esta mañana para que esa pregunta sea una pregunta personal para cada uno de nosotros. Amén. Decía yo al principio, antes de que llegaran algunos, que gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de poder volver a abrir la iglesia y estamos emocionados, estamos planeando, estamos trabajando para que cuando ya tengamos la fecha exacta se las hagamos saber. Y yo espero en Dios que todos planeemos estar aquí, todos planeemos ser fieles, seguir adelante y que los que no hemos tenido la oportunidad de ver por todo este tiempo, pues que los veamos pronto. Amén. Ese es mi deseo, esa es mi oración al Señor. Entonces, en este pasaje que vamos a estudiar, surge esta pregunta otra vez, ¿convertidos o no? Entonces, quiero que lean conmigo en el capítulo 2, verso 42 y 43. Después vamos a leer otros versículos, pero conforme vayamos avanzando en el mensaje. Así que dice la palabra de Dios. Si lo tienen, digan amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mire cómo dice verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Este segmento viene en continuación de lo que pasó, voy a decirlo así, la semana pasada que el hermano Eric compartía, cuando los apóstoles estaban reunidos, y dice la palabra de Dios que de repente vino del cielo como un estruendo, y vino la gloria de Dios, se manifestó en ellos y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Entonces, si escucharon el mensaje la semana pasada, hermanos que estaban aquí, pues ustedes van a acordarse sobre el tema de la unidad, ¿verdad? Entonces, esto viene a continuación. Dice que los que recibieron el Espíritu Santo después del mensaje de Pedro se convirtieron como 3,000 y fueron bautizados, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí acabamos de leer, dice que todos esos 3,000 que se habían convertido, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y dice, y hubo temor en toda persona. ¿Por qué? Porque había muchas maravillas y señales que eran hechas por medio de los apóstoles. Entonces, hermanos, realmente lo que surgió a mí es lo que a continuación en el versículo 44, quiero que leamos solamente una frase para que de ahí arranquemos ya para ver lo que el Señor me puso en mi corazón que les comparte esta mañana. ¿Convertidos o no? Mire lo que dice verso 44. Dice, todos los que habían creído. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí en esta mañana o los que nos escuchan en su casa pueden responder a esta pregunta que yo voy a hacer? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? Amén. Porque aquí dice categóricamente todos los que habían creído.
Entonces, yo le puse al mensaje convertidos o no, porque realmente cuando una persona se convierte genuinamente, entonces podemos ver en esa persona unos principios que lo caracterizan como un verdadero creyente. ¿Sí estoy explicando? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, vamos a ver unos principios que caracterizan a los que han creído verdaderamente. Amén, hermanos. En otras palabras, cuando existe una verdadera conversión, esto que vamos a estudiar hoy debe ser evidente. Debe de ser una característica en nosotros. Y yo voy a hacer una aclaración aquí. Yo siempre lo he dicho, no es que somos mejores, no es que somos perfectos, porque vamos cada día esforzándonos para agradar a aquel que nos llamó, que es nuestro Señor Jesús. ¿Y cometemos errores? Claro que sí. ¿La regamos diario? Claro que sí. ¿Ofendemos a Dios? Claro que sí. Pero cuando ha habido una verdadera conversión, entonces estos principios que vamos a ver van a ser la característica de cada uno de nosotros. Amén. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En el verso 44, todos los que habían creído. Ahora sí, mire, vamos a entrar al primer principio que caracteriza a un verdadero convertido. Amén. Mire, dice, todos los que habían creído, esto lo vamos a estar repitiendo. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos. Así que el primer principio es, yo le puse a este principio la solidaridad, hermanos, porque la solidaridad tiene que ver en que nosotros, hermanos, entendamos, como decían en una película que vi de los 3 mosqueteros. Decía, todos, uno para todos y todos para uno. Entonces dice que aquí que los que habían creído estaban siempre juntos. En otras palabras, eran solidarios del grupo con quien estaban. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando, hermanos, de que algo los mantiene unidos. Entonces, habíamos leído en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando Pedro les predicó de Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo y se entregaron como 3,000 personas, se convirtieron al Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesucristo. Jesucristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa era la doctrina que los mantenía a ellos solidarios, que los ayudaba a mantenerse juntos. Para ellos no había otra idea. Platicaba con mi hermano Eric sobre que a veces uno se profundiza en el estudio de la palabra y uno va descubriendo tantas cosas que por la palabra de Dios son reveladas, pero que a veces la concepción de ellas lo lleva a uno a generar diferentes ideas de lo que otro le ha venido enseñando. Por eso es importante que uno se mantenga en la doctrina de los apóstoles para mantener esa solidaridad. Es por eso, hermanos, que es importante que entendamos el principio de la solidaridad va a ser la característica de un verdadero convertido. Porque si alguien, Dios le revela por el Espíritu Santo algo nuevo en su vida que no conocía, eso no significa que va a cambiar su mentalidad en cuanto a su grupo con el que está. Al contrario, lo va a hacer más solidario porque se ha profundizado más en la realidad de la palabra de Dios. ¿Sí estoy explicando? Entonces, ese es el primer principio, la solidaridad. Efesios capítulo 4, versos 1 a 6, mire lo que dice Pablo hablando de la solidaridad, de la unidad, del que debemos estar juntos. Habla él de la unidad del cuerpo. Ya habíamos leído este pasaje anteriormente. Dice la palabra de Dios, dice, yo pues, Pablo hablando, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, dice ahí que soportaos con paciencia
los unos a los otros en amor. Algo tan difícil de hacer, soportarnos con paciencia. Pero cuando hay solidaridad, hermanos, uno puede sobreponerse a esas diferencias, uno puede ejercitar la paciencia. ¿Amén o no amén? ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la característica de una verdadera conversión. Que a veces usted me caiga mal, pero yo lo tenga que amar. O que a veces usted me deteste a mí, pero usted me tenga que amar. Esa es solidaridad. Esa es solidaridad. ¿Explico? Entonces esa es la característica de una verdadera conversión. Porque cuando una persona está diciendo, no, es que ese mira esto y hace así, y hace así, y eso no me gusta, no hay solidaridad ahí. Porque aquí dice Pablo, dice, hay que con humildad y mansedumbre soportarse con paciencia. Porque qué fácil es señalar los defectos del otro, ¿verdad, hermano? Y yo he dicho varias veces, cuando yo señalo a usted con mi dedo, me señalo a mí con 3 dedos. Y ahí es donde yo puedo entender que entonces tengo que cuidar qué voy a señalar. Pero si he sido verdaderamente convertido, yo voy a ser solidario con usted. Porque usted también se ha convertido a Cristo, usted también es miembro mío, es parte de mí como un cuerpo. Mire, sigue diciendo aquí, qué lindo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra la estaba considerando, hermanos, de solícitos en guardar. Yo he dicho varias veces, la unidad, hermanos, la unidad corre peligro en la iglesia. La unidad es lo que es más atacado en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando la unidad se rompe, entonces se detiene la obra. Y dice Pablo aquí, solícitos en guardar. O sea, se requiere de un esfuerzo continuo. Vuelvo a repetir, algo que no me guste de uno de ustedes, yo tengo que con paciencia soportar para mantenerme solidario, y eso caracteriza que soy verdaderamente un convertido. Amén, hermanos. Segundo principio, la igualdad. Mire cómo dice otra vez en el verso 44, dice, los que habían creído tenían en común todo. La palabra común quiere decir en este caso que todo era para todos, todo era de todos. Nadie era dueño en sí de nada. Todo era para todos. Y qué bonito, hermanos, que pueda llegar uno a la iglesia y disfrutar de esa verdad. De que nosotros seamos iguales en todo. Yo ya hablaba de esto cuando hablábamos de la unidad de la iglesia. De que nosotros entendamos que nadie es más que nadie. Nadie es tampoco tan insignificante. Todos tenemos valor. Aquí dice, los que habían creído tenían en común todas las cosas. Cuando hay una verdadera conversión, iglesia, mire lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Esto también habla bonito en cuanto a la unidad del cuerpo. Capítulo 12, versículos 12 y luego verso 21. Y yo les voy a ir indicando. Dice, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Otra vez, eso es, ¿qué? Igualdad. Todos. Podemos ser diferentes, sí. Podemos ser diferentes caracteres, diferentes personalidades, pero somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la característica de una verdadera conversión. No hay diferencia. Somos todos iguales. Mire, sigue diciendo Pablo. Así también Cristo dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza al pie, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Los miembros se duelen, todos los miembros, perdón, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es igualdad. Entonces todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Amén, hermanos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿convertidos o no? Yo quiero que se haga la pregunta porque hay momentos, hermanos, en los que somos probados por diferentes circunstancias. Y hay momentos que por diferentes personas estamos tentados también. Y es donde se requiere entender si yo verdaderamente me he convertido o no. Porque sí, a veces decimos como excusa, no es que así soy yo y nadie me lo va a quitar. Pero si verdaderamente yo he creído, entonces yo me voy a caracterizar como una persona solidaria, una persona que se mantiene en unidad por medio de ser iguales todos. Amén, iglesia. Número 3. Otra característica, otro principio que caracteriza una verdadera conversión viene a ser la generosidad. Sigamos leyendo en el verso 45 y mire, dice, los que habían creído. Yo le pongo esa frase porque les dije que la iba a estar repitiendo. Los que habían creído, mire verso 45, dice, vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué dice? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La generosidad, hermanos, es un principio que caracteriza una verdadera conversión. Si verdaderamente nos hemos convertido, hermanos, la generosidad debe de caracterizarnos. La generosidad, hermanos, la verdad, a veces no es fácil. Esa se tiene que desarrollar. Esa a veces se tiene que ejercitar. Y a veces se tiene que aprender. Porque nadie nos ha enseñado. Pero cuando somos verdaderamente convertidos, dice aquí, entonces entendemos que todos tenemos que ver por todos. Ahora, con esto que dice aquí que vendían sus propiedades y sus bienes, no significa que usted se vaya hoy y venda su carro y traiga su dinero para acá. No significa eso. Significa simplemente que cuando usted ve una necesidad, sobre todo en el cuerpo de Cristo, usted va a sentir en su corazón esa empatía a la necesidad, que usted va a tratar de hacer algo para apoyar. Y que no va a estar pensando usted en que si da, se va a quedar sin nada. No, porque el que es generoso nunca piensa en sí. Siempre dice, aquí está, quiero ayudar, quiero ver cómo se solventa esta situación. Esa es generosidad. Y la generosidad debe de ser la característica de una verdadera conversión. Amén. Mire cómo vamos a ver un caso aquí en Hechos capítulo 5, una pareja. Cuando se vino este movimiento de la iglesia primitiva, la iglesia, hermanos, hacía tanto que era evidente que Dios estaba con ellos. Pero no todo el tiempo la gente que llega a la iglesia o la gente que dice que se convirtió, realmente se convirtió. Hay un caso en el capítulo 5 de Hechos, no vamos a leer toda la historia, pero vamos a ver unos versículos, yo le quiero contar. Era una pareja que se convirtió, estaba emocionada, y como dice aquí en el versículo que leímos anteriormente, que todos vendían sus propiedades y las traían y las repartían según fuera la necesidad. Esta pareja no era convertida completamente o genuinamente. ¿Por qué? Porque dice que vendieron su casa y cuando iban a llevar lo recibido de la venta, dice que sacaron dinero de allí. Y le dijeron a Pedro, aquí está el dinero de la venta. En otras palabras, estaban queriendo demostrar un acto de generosidad, pero no era real.
¿Sí estoy explicando? Entonces estamos hablando de que la característica de la verdadera conversión es la generosidad, pero esa generosidad tiene que ser sincera. Mire, dice en Hechos capítulo 5 de esta pareja, dice, pero cierto hombre llamado, y usted conoce la historia, Ananías, con Zafira su mujer, dice, vendió una heredad, su propiedad, digámosle, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire qué interesante esto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, a veces pensaríamos que la acción que vamos a hacer es genuina, pero detrás de ello hay una influencia diabólica. Y es sutil, porque el caso aquí o lo malo aquí no fue el acto de haber sacado de la propiedad, no era el acto, sino la acción de querer aparentar la generosidad que no era real. Que a fin de cuentas, ¿quién es el que conoce tu corazón y mi corazón? Por eso digo, hermanos, si hay una verdadera conversión, debe de ser evidente la generosidad. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Mire lo que dice, lo que sigue diciendo aquí, dice el verso 4, dice, reteniéndola, o sea, quedándote con ella. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Mire, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Un día mi pastor dijo, gracias a Dios que no estamos en ese tiempo. Porque ¿cuántas veces no veríamos nosotros estas situaciones? Que gente que pase con una actitud supuesta de generosidad y que todos, wow, gloria a Dios, mira lo que el hermano o la hermana está haciendo, y frente a nosotros, ¡fua!, cayó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el corazón. Entonces, hermanos, esa es una característica de una verdadera conversión, la generosidad. Amén. Pero que Dios nos ayude a que la generosidad sea verdadera y no como la de Ananías con Zafira, su mujer. Número 4, dice la palabra de Dios en el verso 46. Sigamos leyendo. Los que habían creído, ahora sí que dice otra vez, perseveraban unánimes. Perseverar es el otro principio. La perseverancia, hermano, no es fácil tampoco. ¿Cuántas veces uno quisiera quedarse descansando en el sofá? ¿Cuántas veces no quisiera uno mejor ver una película? ¿Cuántas veces no quisiera no hacer lo que uno tiene que hacer? Amén. Perseverar no es fácil, hermanos. Mire lo que leí en el diccionario sobre la palabra perseverar. Dice, perseverar es mantenerse constante en la prosecución, de lo comenzado. O sea, lo que comienzas, seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo. Eso es persistir, eso es perseverar. Y perseverar no es fácil porque hay momentos que uno quisiera ya tirar la toalla. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos pidiéndole a Dios que responda a una petición, a una necesidad, y no hay respuesta? O a veces la respuesta es la que no esperábamos. Y automáticamente viene el desánimo y ya no queremos orar. ¿Qué caso tiene que siga orando si Dios no me responde? Decimos a veces. Pero la característica de una verdadera conversión es aquella que nos lleva a perseverar, a perseverar, a perseverar a pesar de. Esta mañana venía escuchando
tengo el hábito de a veces escuchar la palabra de Dios en el carro. La pongo audible y la vengo y me salió el libro de Daniel. Y estaba leyendo de Daniel en el pozo de los leones. Y se me vino a la mente que todos quisiéramos ese milagro de Daniel en el pozo de los leones cuando tenemos una dificultad. Amén. Y estaba pensando brevemente en esto, que es curioso que la Biblia habla de Daniel antes del pozo y después del pozo. Pero durante el pozo no habla. La Biblia no da detalle qué pasó allí. La Biblia no enseña cómo fue que los leones llegaron a Daniel, cómo fue que se comportaron, cómo fue que se le acercaron, cómo fue que el ángel vino y le tapó la boca a los leones. No habla nada de esos detalles. Pero sí habla de que Daniel fue liberado de la boca de los leones. Lo que yo derivé de esto es que la diferencia era que Daniel perseveraba en Dios antes de caer al pozo de los leones. Entonces su perseverancia lo llevó a ser liberado en el momento de la dificultad. Entonces, hermano, nosotros no querramos buscar con mucha consagración a Dios cuando ya estamos en el pozo. Debemos perseverar siempre, siempre. Porque cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, la gloria de Dios se va a manifestar en aquellos que perseveran. Por eso digo, en los que verdaderamente se han convertido, una característica es evidente por medio de la perseverancia. Que no importa que usted esté orando y orando y orando y el diablo viene y te decía, ¿para qué oras, hombre? Si ya cuánto llevas y no ves respuesta. Que usted diga, no, es que yo sé que mi Dios me va a responder. O yo sé que mi Dios tiene el control. Y usted se mantiene. Esa es la característica de una verdadera conversión. Por eso yo pregunto otra vez, ¿convertidos o no? ¿Sabe que yo lo dije esto anteriormente, muchas personas en esta pandemia se mostraron lo que verdaderamente eran? ¿Convertidos o no? Porque para muchos esta pandemia fue la razón por la cual ya no tuvieron que venir a la iglesia. Ya estaba cansada de tener que ir cada domingo, o cada miércoles, o cada jueves, las iglesias que tenían servicio los jueves o diferentes días. Y ahorita para ellos es un estilo de vida que ya nada que ver como la de un verdadero convertido. Porque un verdadero convertido persevera, sigue adelante. Ustedes que han venido, Dios los bendiga, porque ustedes han sido perseverantes. Amén, iglesia. Número 5. Y yo creo que voy a aprovechar con esto de perseverar. Yo creo que ya tuvimos suficiente descanso. Yo decía al principio, ya primeramente Dios, vamos a abrir las puertas, vamos a volver a disfrutar de la libertad de podernos reunir, y hay mucho trabajo que hacer. Ya tuvimos mucho descanso, así que vamos a demostrar si somos convertidos o no. Perseveremos adelante, iglesia. Número 5, el verso 47 dice, los que habían creído estaban siempre alabando a Dios. Otra característica, otro principio que caracteriza una verdadera conversión es la consagración a Dios. La semana pasada yo hablaba de las madres consagradas a Dios y hablaba de las cualidades de esa madre que es consagrada a Dios. Yo decía que la consagración, hermanos, tiene que ver con la entrega total a lo que se hace. Entonces los que habían creído se la pasaban siempre alabando a Dios. ¿Por qué? Porque habían experimentado la presencia del Señor. Habían experimentado la gloria de Dios. Habían disfrutado ese momento, por eso se la pasaban alabando a Dios.
Y eso debe de ser una característica nuestra, iglesia. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando nos reunamos siempre debe de haber salmos de alabanza. Siempre debe de haber cánticos de victoria. ¿Por qué? Porque aunque haya dificultades, Dios nos lleva de victoria en victoria. Amén, hermanos. Número 6. Los que habían creído, verso 47, vuelvo a leer ahí. Los que habían creído, ¿qué dice? Tenían favor con todo el pueblo. Entonces a este principio yo le pongo que los que verdaderamente son convertidos son gente agradable. Gente agradable. Yo he hablado anteriormente de esto. Yo he dicho, ¿qué cara hace la gente cuando tú llegas? Porque eso determina si eres agradable o eres, ¿cómo puedo decir? Está mejor así, desagradable. Porque yo he estado en grupos y lo he dicho, yo he estado con personas cuando va a llegar una persona y empiezan a hacer comentarios cada quien en base a cómo se sienten a la persona que va a llegar. Hay gente que luego empieza a decir, no, ya llegó y empiezan a comérselo o a comérsela, si son mujeres. No, las mujeres, cuidado. Las mujeres, cuidado. Porque si el hombre dice unas 2, 3 frases, la mujer dice unas 1500 frases. Está comprobado que la mujer dice más. Entonces dice aquí, los que habían creído, dice, tenían favor con todo el pueblo. Es decir, era gente agradable. Eso debe ser la característica de nosotros como iglesia, si verdaderamente somos convertidos. ¿Cuántos convertidos hay acá? Amén. Entonces yo te quiero dejar de tarea, cada que llegues a un grupo de personas donde haya 2 o 3, observes bien qué gestos hacen, cómo mueven los ojos. Obsérvalo, porque te puede ayudar mucho. Te puede ayudar mucho, hermano. Porque si verdaderamente eres convertido, entonces tú vas a buscar ser agradable. Otra vez, yo creo que también no es fácil, pero cuando realmente el Espíritu Santo está en tu corazón, no es difícil. Si el Espíritu Santo es el que te hace ser agradable. Amén, iglesia. Es bonito, hermanos, ver personas agradables que cuando platicas con ellas te sientes hasta se te olvidó tu problema. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, iglesia. Dice que los que habían creído, la iglesia aquí, hermanos, tenía favor con todo el pueblo. Imagínense eso. Que la gente quería platicar con ellos, la gente quería tomar un tiempo con ellos. Tan agradables así eran. Entonces, esa debe ser la característica. Y número 7, los que habían creído atraían a las personas a la iglesia. Cuando realmente hay una verdadera conversión en la iglesia, valga la redundancia, cuando hay una verdadera conversión, dice que nosotros vamos a ser atractivos, la gente va a querer venir. Triste y lamentablemente a veces la gente no quiere venir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos siendo agradables. Claro, hay momentos en que la gente no entiende que la iglesia está llena de gente rota, gente llena de defectos. Y tienen la idea de que porque estamos en la iglesia debemos ser mejores. Y no es así. Porque estamos rotos es que estamos acá. Porque estamos necesitados es que estamos acá. Amén. Entonces, pero lo importante aquí, hermanos, es que nosotros busquemos realmente reflejar estas características, ser agradables, ser atractivos, que la gente te pregunte, ¿a dónde vas tú? Yo quisiera ir ahí, yo quisiera
acompañarte. Invítame. Amén, hermanos. Que la gente busque llegar para acá. Que la gente, hermanos, quiera llegar. Y no que si alguna vez escuchas tú, hermano o hermana, la frase, no, es que no quiero llegar para no ser como... Entonces ahí tú, hermana, refleja estas características. Muéstrate agradable. Muéstrate como una persona atractiva y demuéstrale a esa persona que no es como se imagina. Que verdaderamente es una bendición venir a la iglesia. Que verdaderamente hay vida en la iglesia. ¿Estoy explicando? Porque dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, es cuando Dios va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Amén. Necesitamos entender, hermano, la iglesia aquí en el libro de los Hechos, esta iglesia que está mencionada, hermanos, reflejaba todas estas características. Y por eso es que Dios podía obrar milagros, señales, porque mire, los milagros, las señales que habla la Biblia aquí, sí, en el contexto era real. Había cojos que literalmente llegaban a la iglesia, entraban en silla de ruedas y salían caminando. Había ciegos que literalmente entraban a la iglesia ciegos y salían viendo. Esos eran las señales, esos eran los milagros. Usted preguntará, bueno, ¿y por qué ya no vemos esto? Porque a lo mejor nos falta reflejar estas características. Pero también el milagro, hermano, de que estemos aquí es una evidencia de que el poder de Dios sigue manifestándose. Porque estamos aquí gracias a la divina providencia de nuestro Dios. Amén. Entonces no pensemos que porque ya no un inválido ya no se levanta entre nuestros propios ojos, no pensemos que Dios no sigue obrando milagros. Cada día que una persona entregue su vida a Cristo es un milagro. Entonces, hermanos, los principios de esta iglesia deben de ser principios que usted y yo tenemos que buscar. Termino con esto, la pregunta otra vez. ¿Convertidos o no? Vamos a comenzar otra vez. Vamos a volver a retomar nuestras actividades como iglesia, gracias a Dios ya con libertad. Pero yo quiero que usted se vaya con esa pregunta. ¿Soy convertido o no? Y usted mismo se lo va a responder cuando usted diga, voy a ser solidario con mi iglesia. ¿Me voy a mantener solidario? ¿Voy a mantener en común todas las cosas con ellos? ¿Voy a ser generoso? O sea, yo voy a ver por mi iglesia, cualquiera sea la necesidad, yo me voy a esforzar para que dentro de mí esté todo lo posible por ser de apoyo. Voy a estar perseverando siempre, aun cuando sienta que no quiera, voy a mantenerme esforzándome. Voy a consagrarme a lo que haga. Porque, hermano, qué fácil es comenzar algo y dejarlo. Y todos somos tentados así, en ello. Todos queremos empezar algo, todos tenemos creatividad, pero todos llegamos al momento donde ya no queremos hacerlo. Ahí es donde se requiere que la perseverancia sea esa característica que nos lleva a evidenciar que somos verdaderos convertidos. Amén, iglesia. Hablaba hace un ratito con unos hermanos antes de comenzar de que el nuevo normal va a ser el hecho de que las iglesias, mucha gente no va a regresar y que mucha gente va a optar por quedarse a ver en casa el servicio desde la comodidad de la computadora, la televisión. Ese va a ser una realidad. Ese va a ser un nuevo normal. Pero yo les decía a unos hermanos, ¿qué tal que nosotros como iglesia, a raíz de la palabra, busquemos que nuestro nuevo normal sea mejor?
Y yo le decía, ¿qué tal que nuestros hermanos, que yo no quisiera que ninguno se quede en su casa, pero si alguno opta o está optando por quedarse, qué tal que en su corazón opte por un mejor nuevo normal? ¿Y qué quiero decir con esto? Que si se va a quedar a ver el servicio en su casa, que se prepare y aproveche esa bendición. E invite a su vecino a un café. Te invito un cafecito el domingo a las 9:30. Ven. Y que tenga ese momento con su cafecito y diga, ahora acompáñame a reunirme en la iglesia por medio de la televisión. Y eso se convierta en una iglesia en casa. ¿Estoy explicando? Eso sería un mejor nuevo normal. Pero qué triste sería que su nuevo normal sea nomás holgazanear. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que usted se pregunte, Señor, ¿verdaderamente me he convertido o no me he convertido? Y piense en su corazón, momentos donde ha sido tentado en criticar a sus hermanos, la iglesia, ¿se ha mantenido solidario o ha caído en el juego? Cuando ha habido situaciones en las que usted ha tomado actitud egoísta quizás, decir, no, es que esto me pertenece a mí, esto yo lo traje, esto yo lo di, esto yo lo hice. O usted dice, no, esto es todo para todos. ¿O qué tal en ese momento donde se requiere un esfuerzo de usted y usted ha cerrado su mano o ha abierto su mano generosamente? Cuando ha habido momentos donde usted se siente cansado, cansada y quiere tomar descanso, pero el Señor le hace sentir, no, sigue adelante, persevera, sigue buscándome, sigue sirviéndome. Yo tengo planes para ti. Y usted se levanta firme y sigue perseverando. Aunque no le ha sido fácil, pero lo ha hecho. Consagrado, consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de alabar a Dios, se trata de servir a Dios. Y ante el pueblo, agradable. Que usted sabe que la forma de reflejar a Cristo es con una sonrisa, con una actitud amable, agradable con la gente. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe qué hay en tu mente, en tu corazón. Yo quiero animarte que solamente le digas, Señor, si yo he fallado, dile perdóname. Yo quiero reflejar que verdaderamente me he convertido a ti, que verdaderamente me he entregado a ti. Ha habido momentos en los que he fallado, dile perdóname, pero Señor, te pido que me ayudes. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de tus hijos. Esta mañana, mi Dios, hemos compartido tu palabra. Yo sé que tú conoces a quienes necesitaban escuchar esto. Aún yo, mi Dios, te doy gracias porque me hablas de una manera especial. Hay momentos en mi vida, Señor, que yo reconozco que dejo de perseverar como debiera. Hay momentos en mi vida, Señor, en los que me descuido y no soy la persona agradable que debo de ser. Padre, ayúdame, mi Dios. Hay momentos, Señor, en mi vida, Señor, que a lo mejor he caído en el juego y no mantengo esa solidaridad con mis hermanos, con tus hijos. Padre, pero te pido que nos ayudes, que tu iglesia, sobre todo este pequeño rebaño, la iglesia Cristo viene, Señor, pueda, Señor, dar evidencia de que son verdaderamente convertidos, que somos, Señor, verdaderamente convertidos. Ayúdanos, Señor, que vayamos como hijos tuyos hacia un mejor nuevo normal. En esta nueva etapa, Padre,
te pido que no nos dejes de tu mano. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están en su casa escuchándonos, que tu palabra llegue a ellos, que tu Espíritu Santo ministre a sus vidas y que cada uno de nosotros seamos ministrados y seamos retados a buscar un mejor nuevo normal. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.